Vamos a simplificar este circuito por el método de Thevenin. Vamos a obtener un circuito equivalente de Thevenin que nos permite determinar de alguna manera o variar una carga sin tener que resolver todo el circuito otra vez. Entonces, para obtener el circuito equivalente de Thevenin, lo que hay que hacer son dos cosas. Primero, obtener la tensión de Thevenin, después la resistencia de Thevenin. Para obtener la tensión de Thevenin, lo que vamos a hacer es muy simple. Primero, vamos a dejar circuito abierto donde está la resistencia de prueba o la carga, ¿sí? Es decir, donde está la resistencia, donde quiero determinar la tensión de Thevenin, vamos a dejarla como un circuito abierto determinando la polaridad. Yo arbitrariamente elegí que el borne positivo va a estar arriba, el negativo va a estar abajo. Después lo que vamos a hacer es simplemente resolver por el método que ustedes prefieran. Mallas, nodos, etc. Yo voy a elegir mallas. Porque por lo general se suele estar más familiarizado con mallas que con nodos u otros métodos. Entonces, bueno, determino como siempre las corrientes, sentido horario. Eso es arbitrario también. Pueden elegir el sentido contrario y les tiene que dar lo mismo. Está bien de ambas formas. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones de la malla. Vamos con la ecuación de la malla donde circula la corriente I1. Por ley de Kirchhoff, 0 va a ser igual, menos 10 voltios, más, vamos con este resistor, 4 ohms por la única corriente que circula por acá, es la I1, entonces por I1, más 4 ohms por I1, menos la otra corriente que también circule por acá, que va a ser I2. Empezando a resolver, yo sé que I2 va a ser 0, porque esto es un circuito abierto, entonces la corriente I2 no va a circular. Tenemos ahora la corriente I1. 4 más 4 me van a quedar 8. 10 lo paso al otro lado, positivo. 10 volt va a ser igual a 8 ohm por I1. Es decir, la corriente I1 vale 10 entre 8 amperes. Simplificando, 5 cuartos amperes. Vamos con la malla donde circula la corriente I2, que ya sabemos que en realidad no circula nada, porque es un circuito abierto. Entonces, resolviendo nos queda, vamos con este resistor de acá, 4 ohm por I2 menos I1. Sigo circulando por acá, me encuentro con la tensión de Thevenin, ¿no? La diferencia de potencial que hay en la resistencia de prueba, o la carga, más la tensión de Thevenin. Sigo circulando, llego a esta fuente de corriente que es de 8 amperes. Acá puedo hacer dos cosas. Las más fáciles, como es una fuente de corriente real, lo que puedo hacer es una transformación de fuente, pasar esto a una fuente de tensión y simplemente ponerlo en esta ecuación, ¿no? O la opción 2, que tal vez no es tan conocida como la primera, puedo decir que acá existe una diferencia de potencial, Usx, cuyo borne positivo va a estar donde apunta la flecha, en negativo del otro lado. Entonces, siguiendo con el sentido de la corriente de la malla, entraría por el borne positivo, entonces acá lo voy a expresar como positivo más Usx. ¿Qué puedo hacer acá? Yo sé que la corriente I2 nuevamente 0. Me quedaría 4 por la corriente I1, que dijimos que la corriente I1 es 5 cuartos de ampere. El 4 se me va con el 4. Mejor lo escribo porque si no queda medio extraño. Paso la tensión de Thevenin para el otro lado. Me queda restando menos la tensión de Thevenin, va a ser igual a 4 por menos 4 ohm por la corriente I1, que es 5 cuartos ampere. El 4 se me va con el 4, me queda menos 5 amperes más Usx.
menos la tensión de Thevenin va a ser igual menos 5 amperes más, perdón, tenemos un resistor por corriente, esto es tensión menos 5 volts más USX. Ahora nos queda la ecuación de la malla 3. Vamos con I3, que esta es más fácil. Solo tengo dos componentes, este resistor de acá, que es 2 ohm por I3. Si se fijan, I3 es un dato del enunciado porque tengo una fuente de corriente acá. Si la corriente que circula en esta parte, en esta rama, es 8 amperes, entonces la de la malla va a ser 8 amperes. Es un dato del ejercicio. Entonces, I3 son 8 amperes. 8 por 2, 16 volts me va a quedar acá. 16 volts. Sigue circulando la corriente, llega al borne negativo de esta fuente de corriente que lo voy a expresar como una diferencia de potencial. Entonces me queda menos USX. Despejando para el otro lado USX, me va a quedar que es igual a 16 volts. ¿Qué quiero decir con esto entonces? La diferencia de potencial que existe en esta fuente de corriente es de 16 volts. Ahora que tengo USX ya puedo determinar finalmente menos la tensión de Thevenin va a ser igual a menos 5 volts más USX, dijimos 16 volts, es decir, menos tensión de Thevenin va a ser igual a 11 volts, o lo que es lo mismo, la tensión de Thevenin va a ser igual a menos 11 volts. ¿Por qué dice menos 11 volts? Y es porque elegimos la referencia al revés. El mismo ejercicio te dice cuál es la verdadera polaridad. Es decir, la diferencia potencial sería así. Acá el borne positivo, acá el negativo, y hay 11 volts entre estos dos bornes, que es la tensión de Thevenin. La resistencia de Thevenin la vamos a obtener siguiendo estos pasos. La fuente de tensión, vamos a cortocircuitarla. La fuente de corriente va a quedar como un circuito abierto, al igual que la resistencia de prueba o la carga, como quieran decirlo. Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a buscar la resistencia de Thevenin, esto va a ser más rápido. Me queda cortocircuito en esta fuente de tensión. El resistor de 4 ohms queda igual. 4 ohms por acá. Vamos a decirle el borne A, el borne B de nuestra carga de prueba que quedó abierto. La fuente de corriente es de 8 amperes, pero que dijimos que vamos a hacer con esto, vamos a dejarlo como un circuito abierto. Por último tenemos este resistor de 2 ohms. Y acá, para darse cuenta fácil cómo va a quedar, vamos a tratar de llegar al terminal A al terminal B y vemos qué sucede. Cuando yo hago eso, puedo notar que esto, al estar en circuito abierto, se anula esta rama, desaparece, y me va a quedar esto. Yo puedo tomar este camino de acá o este de acá para llegar al terminal B. Entonces, si tengo dos caminos en la salida, significa que esto está, son resistencias que están en paralelo. Me va a quedar entonces 1 sobre un cuarto más un cuarto. Yo sé que es 1 entre 2, es decir, 2 ohm. Bueno, o si no, hay otra forma de saber la resistencia equivalente, que es simplemente hacer 4 por 4 entre 4 más 4 ohms, ¿no? Esto me quedaría igual a 16 entre 8, que es lo mismo que 2 ohms. Son dos formas de hacer lo mismo. Cualquiera de las dos que elijan está bien. El circuito me quedaría de la siguiente manera.
el terminal A, una única resistencia que nace de estas dos. Habíamos dicho que la resistencia equivalente entre estas dos es de 2 ohm. La que ya teníamos en el circuito original también es de 2 ohm. Se pueden dar cuenta muy fácil que está en serie. Entonces la resistencia de Thevenin finalmente es 2 más 2, 4 ohm. Bueno, tenemos resistencia de Thevenin, tensión de Thevenin. Ya podemos diagramar el circuito equivalente resultante. Bueno, el circuito equivalente de Thevenin es este que están viendo acá. Sabemos que la tensión de Thevenin resultante fue de 11 volt, la resistencia de Thevenin de 4 volt y, perdón, acá me digo que esto no es 2 ohm, esta es la resistencia o la carga de prueba. Y así nomás quedaría el circuito. Pueden notar que acá puedo hacer una transformación de fuente, tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin, y lo que voy a obtener es la corriente de Norton, que es muy parecido. Puedo resolver esto también por Norton. Lo único que me va a cambiar de todos estos pasos es solamente el primero. La resistencia de carga no va a ser un circuito abierto, sino va a estar cortocircuitado. Voy a resolver este mismo ejercicio por el método de Norton para ver, para que puedan observar que es muy similar el método de resolución. Bueno, finalmente resolvemos por el método de Norton. Acá lo que podemos hacer es hacer una transformación de fuente, cosa de poder saber qué corriente circula por acá, donde yo tenía la resistencia de prueba o la carga y hice un cortocircuito para averiguar cuál es la corriente de Norton. Los pasos son muy parecidos a Thevenin. Para la resistencia es exactamente lo mismo, cambia un poco para hallar la corriente de Norton. Acá, en vez de dejar un circuito abierto, en la resistencia que vamos a evaluar vamos a hacer un cortocircuito. Y después, bueno, podemos determinar por el método que preferamos. Hacemos una transformación de fuente entonces. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con este de acá. Vamos a pasarlo a una fuente de corriente. 10 entre 4 son 2,5. Me va a quedar 2,5 amperes. La resistencia me va a quedar igual, pero en paralelo. 4 ohm. El otro resistor no lo modificamos, queda idéntico, 4 ohm también. Tenemos esta fuente de corriente de acá. Y una resistencia más. Bueno, tenemos dos resistores más en paralelo. De acá habíamos dicho que nos quedaba 2 ohm, ¿no? Como son paralelos, me queda 4 por 4, que es 16, entre 4 más 4, que es 8, esto es igual a 2 ohm. El circuito pasaría a quedarme así: 2,5 amperes, un solo resistor en paralelo, que va a ser la resistencia equivalente de 2 ohm. Mi otra fuente de corriente, vamos a hacer una transformación de fuente por acá. 8, la fuente de corriente de 8 amperes y con este resistor de 2 ohm. Quiero que esta fuente de corriente pase a ser una fuente de tensión. Entonces 8 por 2 son 16. 16 volt en serie con el mismo resistor, que es de 2 ohm. Por último, volvemos a hacer otra transformación de fuente por acá. Nos va a quedar esto: 2,5 por 2, 5 volt. Un resistor en serie, que es el de 2 ohm.
La otra fuente de tensión es de 16 volts. Bueno, acá me queda un circuito bastante simple, ¿no? Tengo dos resistores de 2 ohm. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a evaluar qué corriente circula por acá. No es casualidad, es la corriente de Norton, ¿no? Es la corriente que circula en esta rama que yo quiero averiguar. Me va a quedar entonces que la corriente de Norton la vamos a obtener de aplicar la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Me va a quedar 0 igual menos 5 volt más 16 volt más 2 ohm por la corriente de Norton más 2 ohm por la corriente de Norton, ¿no? Porque tengo dos resistores, uno por acá y el otro por acá. Me quedarían 4, las tensiones las paso para este lado, de manera tal que me va a quedar como menos 11 volt y 4 ohm por la corriente de Norton. La corriente de Norton va a ser menos 11 entre 4 amperes. ¿Por qué me dio negativo? Porque yo planteo que la corriente de Norton circula así, en sentido horario, y es al revés. Entonces, en este caso, circularía así, hacia arriba. Su valor es de 11 entre 4 amperes. Lo cual coincide con lo que habíamos encontrado antes, ¿no? Que la tensión de Thevenin era de 11 volt. La resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton era de 4 ohm. Y esto va a ser igual a la corriente de Norton.